Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto programa de Alerta de Centro. Primero, agradecer la audiencia de muchos de ustedes y que hemos tenido muchas buenas críticas, no solamente del centro político, sino de varias otras personas que piensan distinto. ¿Por qué? Porque estamos dando una mirada equilibrada de política. Y en esta oportunidad, antes de presentar a dos grandes invitados, voy a dar el pase y presentación al co-conductor de este programa, Alex Becerra. ¿Cómo está, Alex? Un gusto. Hola Miguel, gusto saludarte. Oye, qué contento que los números nos están acompañando, nos está yendo súper bien con el programa. Hoy día tenemos dos grandes invitados que tú los vas a presentar, pero ya vamos a entrar a conversar de contingencias, de ponerle un poquito de sal y pimienta a las conversaciones, así que esperemos que tengamos un gran programa. Perfecto. Y además, obviamente, tenemos a dos personas que son abogados. Entonces, aquí tenemos mucho que podemos hablar durante estos 30, 40 minutos de programa, así que igual va a ser bastante la contingencia, porque vamos a hablar de contingencia nacional. En primer lugar, presentar a las damas, es abogada, fue militante del partido PDG, y ahora está en Amarillos por Chile. ¿Cómo está Elizabeth Rodríguez? Un gusto. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Primero que todo, ¿cómo están en la casa? Los que nos están viendo, los que nos están mirando. Gracias por la invitación. ¿Y cómo estoy yo? Súper bien, muchas gracias. Acá tratando de hacer política, como siempre lo he dicho, desde el rincón en el que puedo desarrollar las ideas y aportar a las ideas del centro. Perfecto. Y también tenemos a Tomás Elwin, también abogado, fundador de Amarillos por Chile, desde cuando era movimiento, y ahora también es profesor universitario de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto. Hola Miguel, hola Alex y Elizabeth. Oye, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Perfecto. Mira, vamos a hablar, porque siempre tenemos un programa bastante estructurado y como programa estructurado siempre uno hace las preguntas, mira Elizabeth, mira Tomás, pero ahora vamos a hacer como una conversación de personas que tienen la misma mirada de centro, con algunos matices, como siempre, pero sí, obviamente, queremos entrar a lo que está pasando en política y especialmente la contingencia. Y vamos a hablar primero, preguntarte a ti, Elizabeth, ¿qué piensas de estos de lo que está pasando en estas semanas convulsas que ha tenido este gobierno, no solamente en materia de Contraloría, sino también en definiciones y terminar entre comillas, bien? Por ejemplo, hay una ley que es bastante polémica, que es la ley de aborto. Mira, Miguel, yo en realidad desde un punto de vista femenino es complejo hablar del aborto, sobre todo cuando ya está regulado y ya hay normas especiales. Yo me defino de centro y una de estas razones es este tipo de discusión. Ya tenemos una ley. Nuestra preocupación y prioridades en este minuto no tienen que ver con el aborto libre y espontáneo. Es una discusión que, si no me equivoco, se zanjó moralmente con el rechazo desde hace un tiempo, donde estas no son prioridades para nuestro país. Ahora, si queremos discutir de verdad y en serio respecto de las tres causales, la ministra está bien perdida en ese sentido. Podríamos sí hablar, por ejemplo, de modificar la ley que existe, ampliar las razones dentro de las tres causales para generar mayores criterios a los profesionales que tienen que tomar las decisiones. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre y espontáneo. Yo estoy de acuerdo en que hablemos de la modificación de la ley de adopción, de programas de prevención de embarazo, de modificar el embarazo resultante de una violación, que la norma establece que es hasta los 14 años dentro de las 2 semanas. Ahí yo estaría obviamente disponible al diálogo, aumentar, por ejemplo, las semanas de gestación y eliminar el concepto de la edad, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos de tantos que podríamos hablar.
hablar, por ejemplo, de la inviabilidad fetal de carácter letal, es decir, el medio para probar eso es sumamente complicado, requiere exámenes, requiere tiempo. Entonces, hablar de la declaración que hizo la ministra, donde dice una mujer no queda embarazada para querer abortar. Yo encuentro que eso es, desde un punto de vista político, una irresponsabilidad. Claramente una mujer no queda embarazada para abortar, pero la discusión más importante es por qué no estamos hablando de los temas que más importan a las mujeres en este minuto, que es, por ejemplo, ayudarnos entre nosotras para poder entrar al mercado laboral. ¿Por qué no estamos hablando de beneficio o el desarrollo de la ley del postnatal universal? ¿Por qué no estamos hablando de perfeccionar el sistema de preescolar para que realmente tengamos las mujeres, y me incluyo, un sistema preescolar real? Es decir, ¿tú sabes cuánto cuesta un jardín particular para, por ejemplo, las profesionales que nos tenemos que seguir involucrando porque nos autosustentamos? Un promedio de 500.000 pesos mensuales. Imagínate que 500.000 pesos, 510 en la actualidad, es el sueldo mínimo. Es decir, una mujer que quiera ingresar al sistema laboral no lo puede hacer por el solo hecho de los recursos. ¿Por qué? Porque la universalidad de la preescolar no existe. Entonces yo creo que las prioridades políticas en este caos de gobierno, digo yo, están muy mal enfocadas. Muy mal enfocadas. Oye, ¿Qué opinas? oye, Tomás, pero ¿esto es oportunismo? ¿Por qué se están tocando estos temas en este momento, a puerta de unas primarias, de elecciones? Como Mira, dijo él, concuerdo que esto ya se había conversado en la constituyente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es oportunismo? Sí, es claramente un acto de oportunismo electoral. O sea, más allá de las condiciones o de lo que uno pueda opinar al respecto de un eventual aborto libre sometido a plazos, con lo que yo, en lo personal, estoy de acuerdo, me parece que el momento para plantearlo es súper malo, además de ser un proyecto que es totalmente inviable. En ese sentido, pareciera ser que lo que busca el gobierno es más bien agrupar a sus propias fuerzas, que son los más duros dentro de la izquierda, a fin de potenciar la candidatura de Winter y eventualmente la candidatura de Carolina Toá, si es que ella llegase a ganar la elección. Ahora, esto claramente pone en un problema a Carolina Toá, puesto que ella apela al voto más moderado dentro de la centroizquierda, ¿cierto? Eh, y a lo anterior hay que sumar el hecho de que todo indica que la única primaria que se va a celebrar es la primaria de la izquierda. Por lo tanto, a esa primaria va a poder votar básicamente todos los electores que no estén militando en un partido político, salvo aquellos que participan en esa primaria. Entonces, en dicho contexto, un proyecto de esta naturaleza pone a Carolina Toá en una situación complicada. ¿Por qué? Porque ella tiene que agarrar el centro y ojalá incluso el votante de derecha para convencerlo que haya a votar por ella. eh, pero a la vez se pone en una situación que es medio incierta porque el voto para la primaria es voluntario. Entonces, lo más probable es que vayan a votar solamente quienes están más movilizados. Entonces, yo la verdad es que no veo más que un voladero de luces y un espaldarazo a la candidatura de Gonzalo Vinter y eventualmente de Janet Jara, que la verdad es que, bueno, todos entendemos que no tienen muchas posibilidades, salvo que logren movilizar mucha gente y salvo que la participación sea más bien escasa en esa primaria. Bueno, si viste, o sea, si vieron el debate presidencial, una de las preguntas a todas fue justamente esa, y ella se limitó a decir que es un tema que hay que conversarlo, no tuvo una definición a diferencia de los otros dos candidatos. Claramente era Obvio. para ponerle en aprieto a ella. Exactamente, exactamente. Y a mí, bueno, eso te revela que el gobierno está prescindiendo totalmente de cualquier grado de objetividad y está ya mostrándose como un actor más dentro de lo que va a ser esta campaña. Sobre todo porque, como bien decía Elizabeth, hoy día hay necesidades mucho más apremiantes respecto a las mujeres, partiendo por el hecho de que la verdad es que no tenemos idea cuántos abortos clandestinos existen en Chile. ¿Ya? Lidia Casas, que es una abogada de derechos humanos de la Universidad de Diego Portales, eh, hace poco redactó una columna que se publicó en el diario El País en España, señalando que en Chile existían entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos al año, ¿ya? O sea, para que la diferencia entre el desde y el hasta es 5 veces. Es un número enorme, lo que nos dice que en realidad no tenemos idea cuánto es. Ahora,
sostener que son 150.000 en un país donde nacieron 154.000 niños vivos el año pasado. O sea, estamos sosteniendo que la cantidad de niños que nacen es básicamente la misma que abortos que se superan en el país. Entonces tenemos una cifra negra que hoy día no se sabe dónde está. Lo que sí sabemos es que cada vez hay menos embarazos involuntarios por las buenas políticas que se han implementado para promover la anticoncepción, y en mi opinión esto es una cuestión eh, que no hace mucha diferencia al final del día. O sea, las mujeres hoy día tienen necesidades mucho más apremiantes, como la reforma respecto de la administración de los bienes de la mujer casada en sociedad conyugal, la sala cuna universal, y tantas otras que, bueno, no las voy a repetir, pero ya las dijo Elizabeth. Perfecto. Mira, tengo pregunta para los dos. Obviamente, está muy, muy calentito, aparte lo de Procultura, que podemos después analizar un poquito al final, pero tenemos la licencia médica falsa, y más encima que fueron falsas, ideológicamente falsas, la gente se iba de vacaciones. a Hay funcionarios que se han tomado muchas licencias, y ahora, obviamente, para que no haya un sumario, para no por ejemplo, quedan 5 años, si ese sumario se activa, son 5 años que no pueden ejercer cargos públicos. Entonces se retiraron para no estar en ese sumario, y además hay que ver que hay muchos políticos, y primero amigos del presidente, gente también, un alcalde de Macul, también, ¿no?, que es del Partido Republicano. Entonces parece que esto es transversal, no es una cosa del área política, sino es transversal. Imagínense cuántos millones de dólares se han perdido, y eso obviamente se pueden ver perjudicados. Uno, por ejemplo, las listas de espera, inyectar programas, por ejemplo, en los mismos SLEP, etcétera. ¿Qué piensan ustedes de esos, queridos Te, amigos? te puedo tomar la palabra, que yo he estado súper cerca de este tema porque, bueno, yo soy profesor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, y por lo tanto he estado muy de cerca en esta cuestión, la he visto mucho. A ver, lo primero que hay que considerar acá es que el tema de las licencias médicas falsas no solamente generan un desfalco al Estado, porque hay que pagar esas licencias médicas en primer lugar, sino que además tienen un costo logístico del cual nadie se está haciendo cargo. O sea, cada día que falta un funcionario es pega que no se está haciendo y es pega que se le tiene que derivar a alguien más. Y eso también influye en el pago de horas extra a los otros funcionarios que se quedan. Además de lo anterior, esto es solamente la punta del iceberg. Hoy día aparece una nota en La Tercera, no sé si de hoy día o de ayer, donde Dorothy Pérez anuncia que la fiscalización se va a extender hacia funcionarios que se desplazaron dentro del país, y el terror es que la cantidad de licencias falsas emitidas va a superar las 100.000. Y al respecto quisiera hacer una nota. Eh, Mario Marcel ayer señaló con cierta holgura que cerca del 90% de los funcionarios imputados por licencias médicas falsas vienen de gobiernos anteriores. Eso significa que el 10% viene de este gobierno. Cuando uno toma el dato de que las licencias médicas analizadas son entre el año 2023 y 2024, tenemos que este gobierno metió a trabajar al Estado en tan solo 2 años al 10% de todos los emisores fraudulentos. Y esa es una cifra enorme. Es muy superior a la de todos sus antecesores. Entonces, yo no sé si la minuta, quién la redactó, pero es una muy mala minuta que los deja muy mal parados a ellos, porque ellos no han contratado al 10% de los funcionarios existentes en este país dentro del plazo de 2 años. Por lo tanto, la tasa de chantas por funcionario es, es grotesca en este gobierno. Y además de lo anterior, uno quisiera también hacer el punto de que eh, uno esperaría, o más bien no se sorprendería, de que la emisión de licencias médicas fraudulentas estuviese en el funcionario que gana poco, que lleva harto tiempo en el Estado, que de repente está desencantado o medio frustrado. Pero la verdad es que no es así. O sea, hoy día tenemos al gerente de Metro, que recordemos que él ingresó a su puesto cuestionado severamente por su apoyo al estallido social, hablando de Paco, qué sé yo, y alabando el salto al torniquete en el metro. Esta persona gana cerca de 20 millones de pesos al mes. Estamos hablando también del amigo del presidente de la República, que también viajó con licencia médica. Él obtuvo su pega en función de que era amigo del presidente.
Entonces, también la hermana de Monsalve, que percibía un sueldo de más de 11 millones de pesos. Y así otros que están en cargos políticos con sueldos muy grandes, que la verdad es que a mí lo único que me habla es de la decadencia moral inaudita en la que estamos a manos de quienes promovieron y que se ubicaron como los moralmente superiores. Entonces, la verdad es que a mí me produce un nivel de indignación importante porque ensucia la función pública. eh, no solamente ensucia la función pública, sino que sobrecarga y pone un cuestionamiento en todos los funcionarios públicos que de forma abnegada prestan servicios de forma honesta todos los días en el país. Ahora, lamentablemente me gustaría decir que esto solamente se reduce al sector público, pero la verdad es que no. La verdad es que no, esto también ocurre en el sector privado. Ocurre menos porque en el sector privado no se pagan las licencias médicas cortas. Por lo tanto, los trabajadores obviamente lo piensan dos veces antes de pedir una licencia por 5, 6, 7 u 8 días. ¿Por qué? Porque eso va a tener un costo en el bolsillo. El funcionario público no tiene ese costo. Se le paga siempre todo el sueldo, se rechace o no se rechace la licencia, y por los días que sea, y es el sueldo completo, es el Estado el que tramita la licencia. Entonces, el incentivo para que el funcionario estatal busque la licencia o busque el ausentismo está cantado está cantado de esa forma. Y otro dato también es que Dorothy Pérez, dentro de lo que ha investigado, es, son los partos atendidos por médicos que trabajan en el sistema público mientras están con licencias médicas. Ahora uno dice, ¿por qué los partos? ¿Por qué tan poético esto? Porque en el parto, en la partida de nacimiento de las personas que nacen, tiene que quedar registrado el nombre del médico que atendió, a diferencia de otro tipo de tratamientos. Por lo tanto, ese cruce de datos era más o menos fácil. Y si uno cruza esa cifra con el ausentismo o la cancelación de cirugías en horario laboral, la verdad es que la cifra cae brutalmente cuando la cirugía se hace fuera del horario de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se atiende una cirugía fuera del horario de trabajo, el médico cobra otro honorario, que es más caro, es más o menos el triple, y además, y además lo factura mediante una sociedad médica. Entonces vemos que el mismo médico suspende habitualmente sus cirugías entre las 8 y las 6 de la tarde, pero las que hace desde las 6 hasta las 10 de la noche no se suspende casi nunca. Entonces hay un espacio para la sinvergüenzura que la verdad es que está tan generalizado que ya ni siquiera lo estamos viendo. Y esa situación es súper grave. Perfecto. Elizabeth, por favor. Sí, yo quería agregar más información que Tomás. Tomás se nota que es profesor. Eh, Se nota que el profesor no lo quise interrumpir. De hecho, lo iba a interrumpir y dije, no lo voy a interrumpir nada para que siga con toda la explicación. Pero va más allá y yo quiero hacer mención no a este gobierno, sino que yo quiero hacer mención a la decadencia política y a la corrupción que no es solamente de este gobierno. Yo no estoy avalando a las prácticas actuales, sino que va mucho más allá. Es decir, si sabemos que un 10% de respecto de este gobierno, estamos hablando que esto es un modus operandi, así como lo acaba de decir Tomás respecto de las horas quirúrgicas, porque se llaman horas quirúrgicas. No el doctor cancela la cirugía, hay un encargado en cada hospital, hay un encargado del agendamiento de las cirugías. Y tiene Tomás toda la razón. Hay un modus operandi donde el doctor es del hospital y generalmente hay una clínica al frente del hospital. Da la casualidad que obviamente fuera de los horarios laborales, toman el servicio de las clínicas privadas y por lo tanto utilizando obviamente recursos públicos. Y nosotros yo soy asesora legislativa de una diputada y de una bancada, entonces eso hace Tomás latente porque hemos oficiado no solamente a Contraloría, hemos oficiado a la ministra de Salud que no ha atendido a los diputados, específicamente a la diputada Karen Medina, no la ha atendido, ha cancelado todas las reuniones para hablar de este tema, porque hay mucho profesional perseguido por las denuncias. La Contraloría ya se pronunció respecto de un montón de irregularidades en el tema de las horas quirúrgicas, sobre todo porque la lista de espera es la que se ve afectada, porque ya la elección es la que llega a la hora quirúrgica y la lista de espera sigue no avanzando. Y así la gente desafortunadamente pierde la vida. Pero quería volver a las licencias médicas y hay algo que me llama poderosamente la atención, es que los
las autoridades de turno critican todo este sistema y critican el informe de Contraloría en relación a los trabajadores, pero raya para la suma, pocos han hecho algo. Hay una muy buena idea de la misma diputada que le acabo de nombrar, que es crear el Registro Nacional de Funcionarios Públicos excluidos del sistema por sanciones administrativas de corrupción o de fraude al fisco. Yo creo que no es popular hablar de sanciones reales para pelear y evitar la corrupción. La corrupción viene desde todo el ambiente político desde hace demasiados años. Esto no es de ahora. Esto no viene de este gobierno. Este gobierno, claro, incentivó el amiguismo para que todos estemos indignados. Pero la indignación de la gente y de las personas en la calle no viene desde ahora, viene desde mucho antes. Uno sale a la calle y quiere hacer propaganda política o llamar a militar en nuestro partido y lo primero que escuchamos en la calle es un grito de sinvergüenza. Perdón, yo por ejemplo nunca he tenido un cargo político y aún así estoy inmediatamente tildada como sinvergüenza por querer desarrollar una actividad política. ¿Por qué? Porque la gente está indignada y está indignada con este tipo de situaciones que se han avalado año tras año, periodo tras periodo. Estamos hablando de que hay personas que han tenido 14 meses de licencia, 14 meses de licencia. Personas que han defraudado al fisco no solamente con las licencias médicas, sino que a través del cohecho, del fraude al fisco, de la administración de los recursos. Es decir, esto no puede quedar impune, no puede quedar en la noticia que la próxima semana, cuando iniciemos la semana legislativa, todo el mundo ya se olvide, porque Contraloría va a perseguir a otro organismo del Estado y va a aparecer exactamente lo mismo. ¿Y a quién le va a llamar la atención eso? A nadie, porque la noticia va a ser otra, porque vamos a encontrar un cuerpo descuartizado, porque la subsecretaría de seguridad no está funcionando, porque hay más de 50.000 empleos públicos disponibles en la plataforma, donde muchos se declaran desiertos porque no llegan los amigos de las autoridades de turno. Entonces, si ustedes me preguntan a mí qué está pasando con las licencias médicas, esa es una raya más en el cuerpo del tigre. Una raya más. Tenéis toda la razón. Y me gustaría agregar una cuestión que a lo que tú dices, Elizabeth, que probablemente es bastante impopular porque nadie lo ha visto. Yo he tenido incluso discusiones dentro del mismo partido respecto a la procedencia de esto. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre con el caso de Manuel Monsalve y su acusación respecto de violación, y la mayoría de la gente se pregunta, oye, pero el presidente sabía, Carolina Toá sabía, nadie hizo nada, este gallo venía con el tema con esta chiquilla, con la denunciante, hacía su par de meses, qué sé yo, y finalmente esto termina en esto. Y la razón por la cual nadie hizo nada es porque a nadie le resulta sorprendente que un subsecretario, el encargado de la seguridad, esté manteniendo una relación con una subalterna. O sea, recordemos que el presidente de la República, su pareja, también trabaja en el Estado en un cargo político designado por su propio gobierno. La ministra Toá también emparejada también con el ministro Marcel, sin tampoco decirle a nadie, Pero y Tomás, siendo ahí te tenido un voy a secreto a interrumpir. voces. Ahí te voy a interrumpir. No solamente era un secreto a voces, es decir, yo te quiero decir que yo sabía de la relación entre el ministro Marcel. Todos lo sabíamos. Sí. Para que yo lo sepa es porque la cuestión era demasiado evidente. Entonces, Sí, hay un pero ellos lo rango negaban. moral que no existe. Pero ellos lo negaban. El director del mostrador dijo que ellos tenían la información hace harto tiempo y que consultaba a Carolina Toá, ella lo negó. Entonces, acá hay una cuestión donde al parecer es normal emparejarse con funcionarios o con subalternos o tener aventuras amorosas con ellos. Bueno, todos sabemos los pasos que han dado cierta diputada al respecto, y no es por moralizar esta cuestión, pero la noción de conflicto de interés para esta gente es total y absolutamente inexistente. O sea, Chile es parte de la OCDE y la OCDE tiene normas de prevención y de gestión de conflicto de interés respecto de este tipo de cosas. ¿Ya? Y esas normas, la verdad es que pareciera ser que nadie las ha visto, porque No, Carolina Toá y Mario Marcel, te lo aseguro. tenían la obligación de exponer esta situación.
a mí, por lo menos, me parece que el subsecretario Monsalve haya iniciado una relación afectiva con una subordinada que dependía de él. eh, Ustedes podrán decir, no, si ella quería o no quería, o que ella también se prestó para el tema, pero ¿qué posibilidad razonable tenía de negarse una chiquilla que trabajaba y cuyo ingreso dependía del subsecretario? Eso en cualquier parte del mundo está muy mal mirado. Yo también tengo una oficina, también tengo subalternos, y no se me ocurriría, pero jamás en la vida, iniciar una relación con ellos. Pero aquí a nadie le sorprendió, a nadie le levantó una alerta, porque sencillamente la noción de conflicto de intereses nadie la tiene, porque están todos en la misma. Y es así de grave esto. Sí, el problema, Tomás, Alex, Miguel, es que acá tenemos un conflicto moral y no me quiero poner moralista. ¿Ah? Concluyamos que acá no tiene que ver con las libertades individuales que obviamente cada persona tiene para realizar su vida, sino que estamos hablando de personas que toman decisiones para el Estado, para las personas. Exactamente, Entonces, el exactamente. conflicto de interés afecta a las personas. Un ministro, un seremi, un director de servicio, un jefe de departamento, sea quien sea que tenga un rango de jefatura en el sistema político, administrativo de gobierno, tiene que obedecer ciertas normas de transparencia y de probidad. Y resulta Exactamente. que en el listado de transparencia y probidad nosotros tenemos desarrollado solamente las responsabilidades administrativas, las responsabilidades económicas, pero no tenemos así regulado, porque no está regulado el tema de las relaciones amorosas entre personas. Sí puede estar regulado en la OSDC, pero Tomás tiene toda la razón, nadie las ha leído y por lo tanto no son una norma aplicable en, en la costumbre política. Es Así decir, es. no hay una repetición constante y uniforme de que el comportamiento sea legalmente validado por la gente o, contrario sensus, que sea rechazado y por lo tanto castigado por las personas. No lo hay. Se entiende como normal y el problema es que el nepotismo parte de la falta de pilares morales y dentro de las libertades, las moralidades son las que establecen las normas de trato social. Estamos hablando de ética y moral, que van más allá de conceptos individuales, sino que tienen que ver cómo van a afectar estas decisiones en la gente en el día a día. Y afectan. A mí yo no tengo problema en que la ex ministra Carolina Toá con el ministro Marcel tengan una relación, pero sí era importante que le informaran desde el momento en que se inició la relación para inhabilitarse en los momentos que tendrían que haberse inhabilitado, no haberse sentado juntos cuando las materias eran esenciales, haber tercerizado ciertas decisiones que iban más allá entre cartera de seguridad y cartera de Hacienda. Es decir, estamos hablando con peras y manzanas de un desorden moral que es el mismo desorden que tenemos en el gobierno actual. Eso sí, debo decir, no venía de antes. Siempre habían rangos, claro, secreto a voces, de affairs, de cosas que pasaban, pero muchos perdían su trabajo por eso. Había Sí. un rango, había una vergüenza, había una costumbre de ponerle un paralelo, pero ahora teníamos una polola de primera dama, que lo Sí. que hizo fue La destruir lo institución. que significaba el rango de la primera dama. Sí, Entonces, así es. si estamos hablando de conceptos de centro izquierda y de centro derecha y de centro centro, hay conceptos morales que no podemos dejar de ponerlos en tabla, porque eso genera una degeneración. Así, esa es la palabra, una degeneración en el comportamiento público, en el comportamiento de la administración del Estado. Y Y esto eso, tiene, sí, sorry, perdón, perdón. Y esto tiene aplicaciones prácticas, y no es sencillamente conservadurismo. O sea, recordemos que acá el Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Interior son parte del Comité Político del Presidente de la República. ¿Ustedes se imaginan el poder que ejerce esa pareja combinada respecto de los otros ministerios, los dos ministerios más poderosos del país, sin que nadie sepa respecto a la relación? O sea, un día aparece Mario Marcel pegándole a Evelyn Matei en su calidad de ministro de Hacienda, y resulta que nadie sabía que Mario Marcelo en realidad estaba defendiendo a la polola.
Entonces, ahí hay un tema dentro de lo que se me ocurre. Ahora, esto si uno lo baja, porque hay gente que está encargada de hacer compras públicas, de presupuestos, de pago de proveedores. ¿Ustedes creen que la población no tiene derecho a saber, por ejemplo, que la persona que está encargada de comprar, ponte tú, la papelería en el gobierno está en una relación encamado con la mujer que vende los papeles, por ejemplo? ¿No sería importante declarar ese tipo de cosas a fin de que los demás pudiesen ejercer los derechos que estimasen conveniente? Entonces, esto tiene aplicaciones prácticas que son pero caldo de cultivo para cualquier tipo de corrupción, arreglín o cualquier otra cosa. Y la verdad es que no nos estamos haciendo cargo de eso. Este gobierno prometió que iba a terminar con los pitutos, con la corrupción, con los parientes y el amiguismo, y la verdad es que la solución ha sido, o sea, no solamente no lo hizo, sino que ahora, o sea, nos emparejamos por dentro y nos quedamos callados. O sea, ese es el nivel en el que estamos. Y eso tiene consecuencias para la ciudadanía. Oye, pero me preocupan dos temas. Uno que lo nombró Elizabeth. Mira, va a pasar un ratito y nos vamos a olvidar, va a llegar otro problema y no va a haber solución por ninguno. Acuérdense lo que pasó con Sierra Bella, que ahora nadie es culpable, se quisieron afanar tanta plata y ya nadie es culpable, cerramos el caso, y un montón de otros casos, lo que está pasando con las casas de Valparaíso, no hay solución. Llega otro caso y lo volvemos a enterrar. ¿Cuál es el tema? Y ahí salgo del tema político, chicos. ¿Cuál es el tema de sociedad? Yo creo que estamos generando una sociedad, o hemos generado una sociedad del chorro, de sacarle provecho a lo más inmediato, de que no me importa lo que le pasa al lado, si yo saco un provecho. Porque esto no es solamente la política, lo vemos en los trabajos individuales, lo vemos en el día a día, la falta de relación con el vecino, que todavía en regiones queda, pero en otras partes ya se perdió. Entonces, como sociedad estamos generando algo distinto, estamos generando algo que esté errado. ¿No ven ustedes que tenemos un problema que la política nos está ayudando a reformar malos caminos que como sociedad estamos generando? Sí, Tomás, mira, sí, o sea, mira, solamente para hacer una pequeña acotación, para no tomar mucho tiempo. Alex, tú tienes razón, todas estas cosas se mediatizan un rato y después se olvidan, porque la verdad es que rara vez hay consecuencias. El gobierno ya anunció un comité de ausentismo laboral cuando lo que debería hacer es ponerse a interponer querellas derechamente y perseguir criminalmente a las personas que están en esto y a anunciar por lo menos un paquete legal para perseguir no solo a los emisores de licencias médicas, sino que el trabajador que las presenta. Porque recordemos que la licencia médica es una excepción a la obligación de prestar servicios. Por lo Pero, tanto, toma, o sea, yo te lo digo de esta manera. Si yo hoy pero, despido a un trabajador que me tiene una licencia falsa, el juez va a decir que no, esto es despido injustificado porque la sanción es desproporcionada. Entonces hay un relajamiento moral que es caldo de cultivo para que el vivo gane. toma, te hago la siguiente pregunta. Hoy día cuando salga el tema de las licencias médicas con los temas internos, en vez de 25.000 van a ser 100.000. El Sí, Estado no va a tener la capacidad de despedir esos 100.000. Aunque lo digamos, aunque todos los partidos digan que hay que despedirlo de todo, no se puede hacer. Entonces, cuando se dice eso es populismo. Seamos francos, ¿no? Eso es populismo, que no podéis despedir 100.000 viejos. es verdad. Hoy día un alcalde, se olvidó el nombre, decía, oye, si la causal está, defraudar es una causal grave, el defraudo del fisco, es una causal grave, pero no podéis despedir 100.000 personas. Entonces, ahí ya ahí, caemos en lo populista. pero ahí yo no concuerdo contigo, Alex. Perfecto. Yo Está bien. mira, todo va a tomar su tiempo. Pero, por ejemplo, si hay que despedir a 100.000, bueno, ese es el ahorro fiscal que necesitamos para recuperar la plata. Y si son 100.000, bueno, 100.000 tendrán que salir y no volver más. Pero, Elizabeth, mira, ¿sabes qué va a pasar? Te lo doy firmado. Y qué bueno que ya nos generamos en la polémica. Todos los alcaldes, gobernadores van a despedir a la gente que está metido en eso, pero para mostrar una señal a los que a ellos no les gusta, para meter a otras personas que a ellos sí les gusta. Van a aprovechar para limpiar la casa y van a meter gente de ellos, con la mismo que decía Tomás, de su parecer, al puesto. O sea, la carne de cañón van a ser esos que no quieren, que venían de antes, de administraciones pasadas, porque no se pueden despedir a todos. Entonces, acá tiene que haber un plan un poquito más allá. O sea, sí, hay que despedir los casos más graves, como esta persona que estudió todo un año fuera y con licencia médica, eso con un posgrado, ¿verdad? Pero despedir todo es imposible. Es imposible. Pero, por ejemplo, un registro nacional de funcionarios públicos, mira, un registro nacional de funcionarios públicos
que sean despedidos, no importa cuándo, no importa cuánto dure el sumario, no importa cuánto dure el pronunciamiento de la Contraloría, que nunca más vuelvan a ejercer cargos públicos. Y acá también tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad de Estado. Y esto no tiene que ver con el gobierno de turno, tiene que ver con el Estado. El Estado tiene que tomar cartas en el asunto y hacerse responsable de las cosas que se saben y no se hacen. Porque pregúntenme a mí, ¿ustedes creen la verdad, así con la mano en el corazón, que las autoridades, teniendo 4, 5, 10, 15 trabajadores con licencia médica, no sabían de esto? Pero mira, le doy la palabra después a Tomás. Claramente, todo se sabía, y todos sabíamos, en lo particular también pasa, todos sabemos que un amigo se va a tal parte, un campeonato con una licencia. Por eso te decía el tema de la sociedad. Pero tenemos que ser realistas. El Estado no está preparado para sacar a 100.000, no los vamos a sacar. Aunque lo digan todos, no van a salir. El tema es, sí, todos tienen que devolver la plata. Ahí sí, cerremos la conversión, que todos tienen que devolver la plata. Si defraudaron 1.000.000 tiene que ser devuelto, eso estamos claros. Todos tienen que devolver la plata. Pero tiene que haber un plan detrás de cómo evitar esto. Estoy muy de acuerdo cuando Dorothy Pérez comienza a pedir más atribuciones para hacer otro tipo de fiscalizaciones en todos los poderes del Estado. Tenemos que tener medidas sustentables. Esto es un secreto a voces y esto ya salía en todos lados. Acá nos estamos espantando todos, pero espantando de qué, si todos sabíamos que estaba pasando. No es un secreto, hoy día todos están diciendo, oye, pero ¿cómo? Son todos frescos. Disculpe la expresión, Miguel, después me pone el pito, pero esto estaba pasando. Mira, hay dos formas de hacerse cargo de esto, ¿ya? Desde una perspectiva del Estado. Lo primero es hacer campañas bastante agresivas revelando la inmoralidad del asunto, porque la gente no tiene la percepción de que esto sea inmoral, ¿ya? O sea, mira, hace 2 días atrás escuchaba una audiencia de juicio donde el abogado del demandado hacía presente que la abogada demandante estaba con licencia mientras se sustentaba la audiencia con reposo absoluto, porque también trabajaba para la empresa, y la respuesta de ella fue, no, es que yo no tengo exclusividad, por lo tanto yo puedo trabajar en otras cosas. O sea, ella ni siquiera internalizó el hecho de que lo que estaba haciendo era inmoral, ¿ya? Entonces, lo primero es la percepción de inmoralidad de la conducta. Y lo segundo es el efecto disuasivo de la sanción aplicada habitualmente, ¿ya? Entonces, obviamente tú tienes razón cuando dices que no puedes despedir a 100.000 funcionarios, pero sí puedes despedir a 1 de cada 10, puedes despedir a 10.000, ¿ya? Entonces, acá se genera el mismo efecto que cuando tú pones a Carabineros en la carretera. Ya, Carabineros obviamente no puede multar a cualquier persona que ande a exceso de velocidad o sin cinturón ni nada, pero con que multe a 1 de cada 20 que pasan, eso hace que todos anden a la velocidad que tienen que andar y que todos se pongan el cinturón. Mira lo que dijo Dorothy Pérez en el Congreso ayer. Esto lo vamos a hacer todos los años. Esa es una actividad totalmente que el día de mañana nadie lo va a volver a hacer porque saben que desde ya le están avisando que todos los años va a haber esta revisión. Eso es algo sustentable. Pero, por ejemplo, ahí yo te doy un punto y es lo que está pasando hoy. ¿Ustedes sabían que los funcionarios que están en tela de juicio están renunciando? Y están renunciando por una razón jurídica respecto de ellos. Porque no los pueden sumariar si es que no están. Como no hay fallo administrativo, eso no genera ninguna sanción administrativa. Si hay una sanción administrativa, por ejemplo, como una desvinculación por falta de confianza, se genera el castigo. Y ese castigo es la inhabilidad para ejercer cargos de esta naturaleza por 5 años. Exacto. Es decir, están renunciando para evitar la sanción. Así después con algún gobierno, en alguna municipalidad, pueden seguir trabajando libres de polvo y paja porque son amigos de alguien. Eso es, por ejemplo, evadir el sistema. Y ahora, desafortunadamente, y por la irretroactividad de la norma, hay muchos que van a quedar libres de polvo y paja y no van a ser sancionados, y si se genera una norma general donde esto ya no pueda ser una práctica recurrente, claramente hay que poner, por eso yo les decía recién, hay normas morales que tenemos que retomar como administración de Estado, y que el funcionario público, por ejemplo, lo que yo haría es realmente regular una carrera funcionaria. ¿Por qué nos hemos quedado atrás en la discusión de la carrera funcionaria? ¿Por qué no hemos hablado de la carrera funcionaria para evitar este tipo de conflictos? ¿Por qué estamos
estamos hablando del cuoteo político, de las boletas de turno, de las licencias médicas falsas, si hace años la discusión está en por qué no regularizamos la carrera funcionaria? Así, los propios funcionarios públicos se regulan entre ellos. Eso es una actividad moralmente responsable respecto de la administración del Estado, donde las reglas sean claras, los pros, los contras, los cuándos, los cómo, las IES y todos los apóstrofes y apéndices y acentos que tenga la norma va a regular el comportamiento. Vamos a tener normas esperables, normas éticas, normas morales, y no quedarnos con la noticia de turno, que yo también creo, Alex, que los medios tienen mucha responsabilidad de la irresponsabilidad de cómo se lleva la noticia. Yo no estoy atacando la libertad de comunicación que tienen los medios de comunicación, pero estamos a la postre como agenda política a lo que digan las noticias, los matinales, el animador del canal X, si un programa de televisión o un programa de internet le dio un tema determinado, lo ponen en agenda. Es decir, la irresponsabilidad que tiene la administración de Estado va directamente vinculada a cómo nos estamos enterando de las cosas que están pasando en este país, que es a través de los medios. Exacto. Miren, rápidamente, porque igual ha pasado muy rápido estos más de 40 minutos de conversación, que es bastante amena y tiene una visión de centro. Aquí, es decir, la cosa no es para tirarle cosas a un sector o otro sector político. Aquí el problema que está enfermo es el Estado. Y dentro de eso, por ejemplo, hace un tiempo atrás, yo tuve una discusión con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, cuando le dije, a ver, aquí lo que falta es modernización del Estado. Y él, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? Yo cuando fui ministro de Hacienda del primer gobierno de Sebastián Piñera, yo creé lo que es Chile Atiende. ¿Por qué? Por las largas filas y todo digital. Y yo le dije, a ver, la modernización del Estado, si bien está la parte digital, pero es más que nada, yo lo estoy diciendo, de cómo administramos bien el Estado y los recursos del Estado. Porque todos aquí, todos los que estamos aquí presentes, al comprar incluso un kilo de pan, estamos pagando impuestos. Independiente, mucha gente que no tiene, que es pobre, por ejemplo, está pagando con ese kilo de pan, está pagando un impuesto. Y que ese impuesto tiene que ser bien dirigido y bien hecho. Entonces, aquí estamos viendo que aquí, aparte de hay una degradación ética y moral en el Estado, también hay un problema también de modernización del mismo Estado y además de las mismas conexiones, como los ministerios no están en línea. Yo les voy a dar un ejemplo rápidamente para darle la palabra. Yo cuando tenía una empresa, hace mucho tiempo atrás, yo era importador de productos científicos. Y lo que más me llamó la atención, esto se voy a decir hace 5 años atrás, fui a la empresa que me desaduanó, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que me pasó? Me pasó una factura hecha en Excel, prácticamente, en Excel o Word. Y yo le dije, ¿esto va directamente a Servicio Puesto Interno? No, lo tiene que hacer usted o su contador a Servicio Puesto Interno. Entonces, ¿cómo? Le dije, pero si las facturas están en línea. Sí, pero nosotros no. Entonces, ahí te ves que la aduana y el Servicio Puesto Interno tienen que estar unidos, conectados. ¿Cómo no tienen esa conexión? No hay una trazabilidad tecnológica y eso es lo que está pasando. No hay problemas con el COMPIN, hay problemas con FONASA, no hay información. Entonces, al final, realmente yo, y con esto termino, disculpen la pregunta tipo pausa, el Estado prácticamente no se sabe, en esto, no se sabe cuántos servidores públicos o empleados públicos hay en el Estado. Entonces, ahí me está dando un poco de ruido, lo que me está haciendo ruido, lo que están opinando ustedes. Tomás, Elizabeth, por favor. Mira, yo de la modernización del Estado soy bien crítica. Es decir, si queremos otorgar beneficios y generar un algoritmo o una fórmula matemática para eliminar a la mayor cantidad de personas, para calificarla dentro del 10, 100, 90, 60% del registro
del Registro Nacional de Hogares, ahí tenemos los recursos para la modernización del Estado. Ahí sí podemos, para evitar, y así lo digo, evitar la mayor cantidad de personas que puedan acceder a esos beneficios, donde podemos cruzar la información de Servicio de Impuesto Interno, de los ingresos de cada persona, de cada familia, de cada jefe de hogar. Para eso sí tenemos recursos, para no otorgar beneficios, pero no tenemos recursos para este tipo de situaciones que tú acabas de decir, donde está la gran o el gran hoyo o el saco sin fondo de corrupciones que se saben que hay personas que cobran peaje por embarques determinados, se sabe que hay personas que rechazan embarques por marcas determinadas porque así reciben ingresos por parte de las mismas marcas. Es decir, la corrupción está instalada en ciertos servicios. El problema es que la gente no quiere reconocer, o el sistema político no quiere reconocer que tenemos un problema de corrupción por la falta de modernización del Estado. Y no lo quiere reconocer porque el que lo reconozca va a ser responsable de las consecuencias de esa declaración, porque van a tener que hacerse cargo. Y hacerse cargo en estos gobiernos que vienen, no quiero nombrar a ningún gobierno en particular, conste, quiero hablar de la responsabilidad del Estado. El Estado tiene un conflicto y el gobierno de turno que se haga cargo del conflicto va a tener que asumir la responsabilidad de la decisión. Entonces, para unas cosas sí tenemos modernización del Estado y para otras no. Y ese es un conflicto moral. Tomás. Mira, sobre la modernización del Estado, un proceso que viene ya hace hartos años, del cual ya se habla poco y nada, donde efectivamente hay gente que está ganando por esta falta de tener ciertas cosas en línea. O sea, y al respecto, hay muchos cargos que hoy día también ya no sirven para nada, pero que sirven ahí, o sea, pero que siguen ahí precisamente por la resistencia a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. O sea, veamos todo lo que está pasando hoy día con las notarías, ¿ya? Las notarías pública respecto a las escrituras públicas, y si no son, o sea, y si bien no son funcionarios estatales, igual prestan un servicio público. Y hoy día yo tengo la convicción de que utilizando la tecnología blockchain, las escrituras públicas pierden absolutamente cualquier tipo de sentido. ¿Ya? Lo mismo con el procedimiento civil y con el sistema del Poder Judicial, donde hay receptores, martilleros, ministros de fe, secretarios y proveedores y cuántos otros funcionarios que la verdad es que agilizando los procesos hoy día no tienen absolutamente ninguna razón de ser tampoco. Y aquello se extiende a un montón de oficinas estatales, o sea, y como botón de muestra, veamos lo que ha pasado con los funcionarios de la salud que fueron contratados durante la pandemia. O sea, paralizaron el servicio una vez que la pandemia terminó y se les iba a despedir, y hoy día no se les despidió. Entonces hoy día tenemos un sistema de salud sobrecargado con gente que no está haciendo nada. Entonces, acá esto es una cuestión de manejo donde el Estado es un botín, donde yo tengo mi pega y de aquí nadie me saca y tengo derecho a mantenerme acá hasta el fin de los tiempos. Y eso la verdad es que no es así. Entonces la noción de que aquí hay gente que vive de los impuestos generales, que, o sea, más allá del político que ocasionalmente se roba la plata, la verdad es que no está. La verdad es que no está. Y acá cito a Renato Garín, que ha hablado sobre aquello. En Chile es más fácil cambiar la constitución que meterle mano a la ley de presupuesto. O sea, podemos hablar sobre refundar la patria completa, eliminar el Senado, rediseñar la presidencia de la República, dividir al país en 11 naciones distintas, pero la ley de presupuesto no la toca a nadie. ¿Por qué? Porque ahí están las pegas públicas. Entonces, el único manoseo que se permite respecto del Estado es cómo instalamos a más funcionarios dentro. Y la verdad es que tampoco cuando uno mira cómo ha funcionado la alta dirección pública, cómo funcionan los concursos públicos, su funcionamiento también es decepcionante, porque al final del día uno ve, y cualquiera que haya postulado al Estado lo sabe, que estamos llenos de concursos públicos diseñados a la medida del funcionario que de antemano quiero meter. Entonces Tomás, tenemos a 500 postulantes tratando de meterse al Estado que están ahí para parar el dedo porque ese concurso está arreglado desde antes. mira, tú sabes, mira Eh, lo que les voy a contar una anécdota personal. ¿Tú sabes cuántos años
años, eso ha sido lo más entretenido que hay, porque ya lo puse como estadística en mi currículum, años postulando empleos públicos, cumpliendo con los requisitos específicos, con los años de experiencia, el título profesional, los cursos aparte, los diplomados, las certificaciones. Oye, los de cursos se han declarado desiertos. ¿Por Sí, qué? me ha Porque pasado. ninguna asignatura pasó, porque no llegó el amigo de turno, te lo juro, así, años cumpliendo con Sí. análisis curricular contractual, es decir, se pueden revisar los contratos, se pueden revisar los títulos, experiencia en el área, y no quedas, ¿por qué? Porque no estás o en el gobierno de turno, o porque en alguna oportunidad salí en sin filtro, o porque en alguna oportunidad le pegué al presidente, o porque en alguna oportunidad tuve una idea diferente. ¿Por qué? Porque la intolerancia política está instalada, y no solamente, y esto quiero hacer bien enfática, la odiosidad política ha generado un detrimento en el desarrollo de la modernización. La modernización requiere de compromisos políticos de todas partes. Y yo creo que acá el centro tiene que tomar un discurso sumamente fuerte en la modernización del Estado en relación a lo que requiere el Estado para avanzar. Tenemos una subsecretaría de seguridad nueva. Todos votaron a favor. Nadie votó, o muy pocos votaron en contra. Si queremos un Estado eficiente, tenemos que hacer que la eficiencia parta por casa. No puede ser que tengamos un servicio nuevo cuando la cabeza no funciona. Si la cabeza no funciona, no podemos meterle otra cabeza. No, es que dos cabezas piensan mejor. No, ese dicho está muy malo cuando hablamos de Estado. El Estado tiene que hacerse responsable de este tipo de cosas, y los gobiernos de turno tienen que hacerse responsables de lo que el pueblo necesita. Y digo pueblo porque a la larga es el arraigo histórico que tiene nuestro país. Nosotros los chilenos somos el pueblo de Chile, que tiene todos los días que sufrir Veo las solo. responsabilidades del Estado. Perfecto. Y eso indigna. Oye, ha sido muy entretenido esto, pero tenemos que despedir el programa porque también Tomás tiene que irse. Y bueno, agradecer a ti, Elizabeth, Tomás, y también a mi partner, Alex Becerra, que nuevamente estamos con este programa y hemos tenido muchas vistas. Oye, gracias chicos. Yo creo que este panel hay que mantenerlo porque hay mucho tema que tocar. Yo creo que algo que faltó Tomás y Elizabeth es comencemos a pensar el país a futuro. Pues si todo lo que hagamos de modernidad, de cambio de funcionarios, si no tenemos una visión país que acordemos entre todos, no vamos a llegar a ningún puerto. Y eso creo que tenemos que conversarlo más. Perfecto, listo. Que estén muy bien y muchas Oye, gracias. pero encantado de participar en este tipo de instancias. Sí, Elizabeth, muchas gracias, Encantado de participar en Tomás. este tipo de instancias, así que les doy las gracias a los dos, a Miguel y a Alex, y a Elizabeth también, por supuesto. Que estén bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.